institución desde los 16 años. Conocí el Instituto de Misioneras y Misioneros Residentes en Perú, en Arequipa, donde yo nací. Pues para contarles brevemente el inicio de mi vocación, quería contar 3 puntos o aspectos que han marcado mi vida y que yo creo que han sido como la base del origen de mi vocación. Antes quería compartir con vosotros que para mí la vocación ha sido un don de Dios, ¿no? Es un don de Dios, es un regalo que Él te ofrece y que espera que tú libremente respondas, ¿no? Y también te da la gracia para ello. Porque humanamente no estaba dentro de mis planes o no era uno de mis proyectos. Tenía muchos proyectos que estaban pues no lejos de Dios, pero no estaban por la vida consagrada, ¿no? Pues mencionaros primero que un aspecto importante en mi vida desde muy pequeña ha sido la familia. Para mí, pues he tenido la gracia, la suerte de vivir en una familia muy grande. Aparte de mis padres y mi hermano, he vivido con mis tíos y con mi abuela. Mi familia es muy religiosa, muy piadosa, confía mucho en Dios y de ellos recibí esto. Pero especialmente, yo diría quien inició mi camino en la fe fue mi abuela. Luego os comentaré un poquito. El segundo punto importante han sido pues todas las personas que la providencia ha ido poniendo en mi camino, desde muy pequeña hasta ahora. Porque ellas han hecho, los lugares donde he estado y las personas con las que me he encontrado, que mi relación con las personas divinas vaya creciendo y vaya siendo más profunda. Y finalmente, otro punto importante, pues han sido todos los sueños, las metas, los proyectos que yo he ido teniendo desde muy pequeña. Y a la par de esto, pues ya en la adolescencia surgió también como una búsqueda importante sobre la verdad, es decir, cuál era la auténtica verdad de mi vida, cuál era el sentido de mi vida, o dónde estaba realmente la felicidad plena. Para mí esta pregunta es una sola. Esta ha sido pues una pregunta que ha marcado mucho, sobre todo para mí en la adolescencia, ¿no? Pues comentaros, como decía, para mí un punto importante ha sido la familia. Mi abuela ha sido una mujer siempre muy piadosa, rezaba mucho, siempre ha sido muy trabajadora y siempre pues yo la veía como dándose a los demás. Y ella me inició en la fe porque cuando era muy pequeña ella me llevó a una procesión que es muy famosa en Perú porque es una procesión multitudinaria. Es la procesión del Señor de los Milagros. Yo tenía 5 o 6 años y fue la primera vez que vi a Cristo, aunque no era muy consciente de que este Cristo que estaba viendo pues era Dios, ¿no? Con 5 o 6 años lo que vi fue un hombre como muy... En este cuadro que lleva esta procesión, que se ve al Cristo moreno, yo vi a un hombre muy doliente, muy sufriente, y me impactó tanto, me impresionó tanto la imagen que vi en este cuadro, que lo que me surgió fue cómo consolarle, cómo aliviarle ese dolor que yo veía. Y otro punto importante pues han sido mis padres. Siempre he visto que ellos han trabajado mucho, se han sacrificado mucho por mi hermano y por mí, y por darnos todo lo mejor. Y esto también ha sido para mí un punto de inicio de ir pensando en el futuro, de ir planeando, de ir haciendo planes, proyectos, de también trabajar mucho para conseguir pues todas aquellas metas, sueños que me iba planteando. El otro punto importante, como os decía, han sido todas las personas que la providencia me ha puesto en el camino. Desde muy pequeña he tenido la suerte de estudiar en el colegio pues con las salesianas. Es un carisma que yo quiero mucho y que guardo con gratitud en el corazón,
porque ellas me enseñaron a rezar y sobre todo me enseñaron una relación como muy familiar, muy profunda con las personas divinas. Y por eso tengo este sentimiento de gratitud y de cariño hacia ellas. Para mí Dios no era un Dios lejano. Ellas nos animaban a rezar siempre, a hablarle a Jesús, a María Auxiliadora, al Sagrado Corazón, a visitarle en la capilla, en los recreos, ¿no? Y por eso han sido también pues motivo de un crecimiento más en mi relación con Cristo, ¿no? Y aquí pues un conocimiento más profundo, ser más consciente de la presencia real de Cristo fue cuando hice la primera comunión a los 10 años. Y esto sí fue, digamos, yo diría el punto clave para empezar una relación muy profunda de amistad con Cristo, ¿no? Luego ya en la adolescencia pues estudié en el colegio con las dominicas del Santísimo Rosario y como os decía, pues a los 16 años yo ya tenía algunos proyectos, algunas metas, ¿no? Quería pues estudiar una carrera, tener un trabajo, también tener mi propia empresa, poder a lo mejor dar trabajo a muchas personas, es decir, también veía la realidad de mi país y como os decía antes, pues el hecho de ver a mi familia siempre, a mis padres trabajando mucho, esforzándose mucho por el bienestar de su familia, pues a mí también hizo que yo me planteara, ¿no? el que todos mis sueños, mis metas, podía conseguirlos con mucho trabajo. Tenía la certeza de que podía conseguir todos aquellos sueños o metas que me iba proponiendo, pero también era consciente de que allí no estaba la felicidad plena. Es decir, que podía lograr los sueños y las metas que quería, pero como os decía, a los 16 años pues tenía una pregunta que para mí era muy fundamental responderla, que era realmente dónde está la verdad, ¿no? ¿Cuál es la auténtica felicidad? Y sabía que en las cosas que quería conseguir no estaba. Y estuve pues todo este año buscando esta pregunta de muchas formas, hablando con muchas personas, tratando de ver si encontraba esta verdad. No le ponía nombre, pero sabía que tenía que responderme esto, ¿no? Pues al terminar ya la secundaria conocí a una misionera idente que fue profesora mía de religión, y a través de ella conocí a la comunidad que en ese entonces estaba en Arequipa. Y la conocí pues en una situación muy común, muy cotidiana, que fue la celebración de un cumpleaños. Era el cumpleaños de la superiora de la comunidad. Y este fue un segundo encuentro pues muy fuerte con Cristo y sobre todo con el Evangelio. En medio de las risas, de las conversaciones y tal, yo pude ver el trato entre las personas y vi algo que no había visto nunca, que era pues un amor sobrenatural, es decir, un amor que era más que humano, y porque el amor humano lo había conocido en mi familia, entonces esto era muy distinto. Y de pronto, como si el tiempo se detuviera, vino a mi mente este pasaje donde los paganos llamaban a los primeros cristianos, ¿no? Cuando veían a los primeros cristianos y decían: mirad cómo se aman. Y entonces para mí fue como mi segunda pregunta, es decir, esta vez era como si Cristo me hiciera esta pregunta. Mira, y ante este mirad cómo se aman, yo dije, pues yo quiero vivir así. Esta fue la respuesta, ¿no? a mi pregunta que había estado buscando durante mucho tiempo, pero especialmente un año antes, ¿no? Y es decir, había encontrado, digamos, esta verdad que buscaba, esta auténtica felicidad que buscaba, que era pues este amor que había visto, que tenía el signo claro, que era pues un amor
un amor del cielo, ¿no? Era un amor que iba más allá de un amor de familia, de lazos humanos. Bueno, a partir de allí, pues respondí a mi pregunta existencial, y que para mí era de verdad, yo sentía que no podía seguir avanzando en la vida o hacer cosas si no me respondía a esto. A partir de allí, pues yo fui conociendo a las misioneras, conociendo el carisma mucho más, y luego al año siguiente entré a la vida común, y al siguiente año pues hice mis primeros votos. Solo para terminar, pues deciros que mi vocación ha sido pues todo un camino de la mano de Cristo. Él me ha ido pues confirmándome en la vocación, me ha ido mostrando la profundidad de lo que significa su llamada, y os puedo decir que pues cada año junto a él, ¿no?, ha sido verificar y sobre todo disfrutar, ¿no?, de esa auténtica felicidad que él quiere ofrecer a cada uno, y que el Padre Celeste quiere dar a cada uno de sus hijos, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias a todos.